Ok. En las sinagogas, en todas las sinagogas, eh, hay una, hay un asunto que se llama Bahamá. La Bahamá en una sinagoga es, hagan de cuenta, lo que nosotros conocemos como la plataforma, ¿sí? Como la plataforma. Si es muy religiosa, los hombres se sientan de un lado, las mujeres de otro. Entonces, al fondo o al frente, digamos, está la plataforma. En la plataforma hay varios muebles. Digamos que hay, hagan de cuenta, como un closet, ¿sí? Como un closet con puertas y todo. En ese closet se guarda los rollos de la Torá. Y en la Bama siempre hay como un lugar altico donde hay que subir para leer la Torá. Y hay siempre una silla vacía, que es, según la tradición, la silla de Elías, porque Elías va a volver antes de que venga el Mesías. Entonces, lo que me llama la atención de esto es que en el armario, en el closet que se llama Aarón HaKodesh, allí donde se guarda la Torá, siempre está adornado con una corona. ¿Sí están conmigo? Sí está adornado con una corona. Es decir, siempre hay como un manto, digamos, y ese manto tiene una corona. Lo que significa que la preeminencia, la corona, la honra, lo tiene la palabra, no el predicador, no los asistentes, sino la palabra. Y me gusta esa figura porque de alguna manera, hermano, mire, su esposita está sola. Él hubiese sido feliz siendo como locutor o algo, ¿verdad? De esa gente que se encierra en la cabina y, y nadie lo ve. Ah, digo, me gusta esa figura porque eh, creo que también en nuestras reuniones la preeminencia la tiene que tener la palabra. ¿Sí? Yo creo que hay calorcito allá. Entonces te tienes que prender el aire de allá porque ya veo que hay abanicos funcionando. ¿Sí o no? Ok. Bien, ponga su manito en el corazón y dígale, Espíritu Santo, habla a mi corazón por tu palabra. Gracias por ella, Señor. Espíritu Santo hermoso, bienvenido a nuestra explicación de tu palabra. Tráela a nuestro corazón, aplícala a nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Este es el título de nuestra predicación de hoy. ¿Cedes o te quemas? O cedes o te quemas. Siempre habrá esa disyuntiva. Siempre habrá ese cruce de caminos. O hacemos concesiones o simplemente nos quemamos. Y son decisiones que tenemos que tomar cada día frente a situaciones muy grandes, muy difíciles o frente a situaciones sencillas de la vida. Hoy quiero compartir con ustedes una idea que aparece en el libro de Daniel. Si tienen la Biblia, ábranla conmigo. Daniel en el capítulo 3, si no les alquilo, por favor, una biblecita, ¿sí? Por favor, alguno que me ayude y me alquile las Biblias, cobre después el alquiler, ¿sí? Daniel capítulo número 3, 1, 2 y 3. Todo el capítulo. Muy bien. Yo les voy a contar el contenido del capítulo porque es un capítulo muy largo que tiene 30 versículos. ¿O prefieren que lo leamos? Bueno, vamos a leerlo
Si ustedes me siguen, yo hago la lectura aquí en esta mi versión. ¿Estamos listos? Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos, es decir, 30 metros de alto, 3 metros de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. Unas versiones dicen los abogados. Para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues todos estos que invitó, ¿verdad? Y el pregonero anunciaba en alta voz: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, al oír el acordeón, la caja y la guacharaca y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la música, se adoraron, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Le hablaron al rey Nabucodonosor y le dijeron: rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír la música se postre y adore. Si no, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pero hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llaman Sadrach, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No adoran a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se enojó y dijo con ira que trajeran a Sadrach, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos delante del rey. El rey les habló y les dijo: oigan, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Les voy a dar otra oportunidad. Si ustedes están dispuestos para que al oír la música se postren y adoren la estatua que he hecho, no pasará nada. Pero si no la adoran, en esta misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y ustedes saben que no hay Dios que los pueda librar de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, también nos puede librar. Y si no lo hace, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente.
Y como la orden del rey era apremiante y habían precalentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Pausa, intervalo y sigue escena número 2. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: oigan, ¿ustedes no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey: sí, oh rey, es verdad. Y él dijo: sin embargo, yo estoy viendo 4 hombres, pero además sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Estos salieron de en medio del fuego y se juntaron todos los sapos, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, los mirones, ahí para mirar a estos hombres y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían el fuego, el olor del fuego tenían. No olían a humo siquiera. Y Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios distinto de su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén, digan amén, aleluya, gloria a Dios, ay, 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 alguna cosa. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esta es la historia. Les contextualizo un poco. El pueblo de Israel sufrió básicamente 2 exilios grandes, bueno, 3 con el de Egipto, pero sufrió 2 grandes exilios. El primer exilio ocurrió en el año 722 a.C. y fue producido por los asirios. Fueron llevados, las 10 tribus que estaban ocupando la parte norte del país, fueron llevados cautivos a Siria, nunca regresaron. Los asirios tenían un sistema y era que trasladaban las poblaciones, es decir, cuando conquistaban un territorio, tomaban la gente de ese territorio y la llevaban a otro lugar de su imperio, traían gente de otro lugar y lo plantaban y lo sembraban en ese lugar. Por esa razón, ustedes miran que en el Antiguo Testamento los judíos y los de la parte norte del país, los samaritanos de Samaria, no se gustaban, porque los judíos, que eran los habitantes de la parte sur de Judea, decían que los del norte no eran judíos verdaderos, porque habían sido llevados a las naciones. Esas 10 tribus se dispersaron entre las naciones, no sabemos dónde están. Lo más seguro es que muchos de ustedes son descendientes de esas 10 tribus que fueron esparcidas en los países. Pero en la parte sur del país, que básicamente estaba Judá y Benjamín, en la parte, las tribus de Judá y Benjamín, en la parte sur del país, ellos permanecieron allí hasta el año 607, 8 más o menos. El imperio mundial asirio cayó y le dio digamos, paso a un nuevo imperio
que fue el imperio babilónico, con un rey muy famoso llamado Nabucodonosor. Ese rey tenía 120 provincias, era un rey poderosísimo, tenía 120 provincias que él controlaba y manejaba. Bien, en el plan de expansión que él tenía, atacó, digamos, la parte de Judea y comenzó un plan para llevarse a algunos allá a la parte, a Babilonia. Y entonces en la primera escena, digamos, escogió lo mejor, la crema innata de la sociedad, especialmente jóvenes brillantes que tenían cabeza, que eran estudiados, y se los llevó para Babilonia con el ánimo de a enseñarle las letras, los idiomas y todo lo demás para que ellos aportaran allí a Babilonia. Entre ese primer grupo que se llevó 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando llegó allá, les cambió el nombre, le puso Beltasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Y ellos son los personajes que aparecen en los primeros capítulos del libro de Daniel. ¿Ok? El profeta Jeremías había profetizado que era necesario que se sujetaran voluntariamente al rey de Babilonia, que ese exilio iba a durar 70 años, pero al cabo de los cuales ellos regresarían y restaurarían otra vez todo. El pueblo y el rey no le creyeron a Jeremías y entonces le montaron guerra al ejército de Nabucodonosor, al ejército de Babilonia. Y entonces lo que ocurrió es que el ejército de Babilonia destruyó completamente la ciudad, el templo y todo lo que había. Allí no quedó nadie, es puro lumpe lo que quedó allí. De resto, todo el mundo o fue transportado a Babilonia ya como esclavos, o el poquito reducto que quedó huyeron hacia Egipto, pero realmente allí no quedó nada. Hasta recién el año más o menos 500 algo, cuando ellos, cumplido la profecía de Jeremías, entonces inician un plan de retorno, y es donde aparece Nehemías, ¿sí? El libro de Esdras y el libro de Nehemías, es donde aparece Esdras, Nehemías, Zorobabel, con lo que se llama entonces el retorno, la reconstrucción de la vida religiosa nacional, después la reconstrucción de los muros, después la reconstrucción de la sociedad, etcétera, 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 etcétera. Hasta allí, ¿cómo estamos? Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo en el año 586. 586. Es decir, que esta historia de Nabucodonosor es una historia, digamos, cruel, difícil de manejar, pero Dios hizo cosas bonitas con Nabucodonosor. No tenían ellos el mismo modelo de los asirios, porque ellos, el modelo que tenían era que llevaban cautivos, que los tenían allá un tiempo, pero al cabo de un tiempo les daban permiso para que regresaran a su propia nación, que fue exactamente lo que ocurrió conforme a la profecía que había dado el profeta Jeremías. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo están? Bien, bien. Estos 3 hombres, apréndanse los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 hombres enfrentaron cara a cara algunas de las situaciones, digamos, bien difíciles de manejar en la vida. Bueno, Daniel después también tuvo que enfrentar eso, ¿recuerdan? Que Daniel también fue sometido al foso de los leones, etcétera, etcétera. Pero estos 3 hombres enfrentaron algunos de los problemas que nosotros también vamos a enfrentar en el transcurso de nuestra propia vida. Repasemos un poquito la cosa. El rey levantó una estatua gigantesca de 30 metros, 3 de ancho, y los lambones del reino le hicieron firmar un edicto al rey que decía que cuando sonara la música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la imagen.
Pero resulta que estos muchachos judíos, recuerden que ellos preservaron su fe, que ellos se conservaron. Recuerdan que Daniel lo primero que hizo fue pedirle a la persona que los iba a cuidar que les permitiera tener una dieta especial y no contaminarse con la comida del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos entonces eran fiel al Dios de Israel. Y entonces ellos no se postraban cuando sonaba la música frente al asunto. Los lambones del reino que todavía existen, ¿verdad? Entonces los acusaron, los sapearon frente al rey y le dijeron, oye, pero esos tres que pusiste de gobernadores en esta provincia no te obedecen. Esos tres no se postran y no reconocen a tus dioses. ¿Qué tienes que hacer? Ya tienes un edicto firmado de que los tienes que mandar al foso, al horno de fuego. Efectivamente, el rey, que tenía cierta consideración con ellos, los llama y les dice, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Me están haciendo quedar mal. Ustedes tienen que postrarse y adorar esa estatua porque yo lo decidí. Es más, les doy una oportunidad. Ahora mismo voy a hacer que suene la música y ustedes pueden hacerlo. Y los muchachos le dijeron, mira, no es necesario. Nosotros tenemos ya la decisión tomada. La decisión nuestra es la siguiente. Nosotros no vamos a adorar esa imagen. Nosotros confiamos en un Dios que es más grande que tú, con todo el poder que tienes, que es más grande que tú y que nos puede defender de ti. Supongamos que no nos defienda. Bueno, entonces vamos felices al horno porque de todas maneras estamos creyendo y confiando en ese Dios. Y entonces efectivamente el rey mandó a calentar 7 veces el horno y chumbulum, los metió allí. Decían que hay un interludio allí, hay un intervalo, porque en otras versiones de la Biblia, cualquiera otra versión, por ejemplo, Nueva Biblia de Jerusalén, hay un intervalo donde ellos ven desde afuera que los tres están allí en el horno y que se pasean tranquilos en el horno, cosa que no se ve en esta versión. Entonces alaban, dice que alaban al Señor, que se gozan en el Señor. Y entonces es cuando aparece aquí el verso 24. Nabucodonosor ve eso y dice, oye, ven acá. ¿Cuántos fueron los tipos que metimos ahí? ¿No eran 3? Sí, jefe, eran 3. Y entonces yo, ¿por qué estoy viendo 4? Y además frescos, como si nada, se pasean y conversan entre ellos, como si el fuego no les hiciera. Entonces se para y los llama y los grita, vengan acá, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y entonces le pregunta qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y estos entonces le dicen, no, pues Dios nos cuidó, Dios nos ayudó, Dios nos preservó, Dios envió su ángel para que su ángel nos guardara. Y entonces el rey dice, híjole, entonces esto hay que aceptarlo y hay que publicitarlo. Miren, de ahora en adelante nadie puede hablar mal de ese Dios que preservó la vida de estos personajes. Y todo el mundo en toda la provincia sepan que ese es un Dios cierto y verdadero y que no hay Dios en toda Babilonia tan grande y tan fuerte como ese Dios que los libró. Y encima de eso, a estos 3 personajes les dio más honra. Dice que los engrandeció. Esa es la historia. ¿Listos? Me surgen algunas reflexiones, tratando de hacer una contextualización del tema. Me surgen algunas reflexiones y las voy a tratar de decir con suavidad, pero con firmeza. La primera reflexión es que la verdadera fe en Dios va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Porque es muy bonito venir a las reuniones, llegar, cantar, adorar. Es muy bonito confiar en el Señor y poner delante de Él nuestras necesidades y nuestras cosas. Pero es que tenemos un enemigo que es real.
Ese enemigo es como los sapos esos que acusaron a los muchachos. Ese enemigo nos está acusando todo el tiempo. Nos odia. El diablo nos odia. El diablo no quiere vernos felices y tranquilos. Y el diablo entonces los acusó para que ellos cedieran. Era sencillo. Había simplemente que inclinarse y adorar la estatua. O cedían, o se inclinaban, o se quemaban. Y ellos tuvieron que decidir qué hacer. En un momento histórico definido y determinado de sus vidas, su fe fue probada. Hermano amado, tu fe va a ser probada. Habrá un tiempo, habrá un lugar, habrá una situación en la que seremos probados. Cuando la fe que tenemos, cuando las canciones que cantamos, cuando esas declaraciones de amor y ese compromiso que tenemos con Él no sea lo suficiente, entonces nuestra fe será probada. Y si tu fe no está anclada en Jesucristo, en un compromiso serio, responsable, de obediencia al Señor, cuando venga la prueba, te va a tumbar. Cuando venga la prueba, te vas a derribar. Es como los peces. ¿Saben cuáles son los únicos peces que sobresalen y que andan en la superficie? Los que ya están muertos. Cuando el pez muere, flota. Si tú lo que quieres es flotar y andar en la superficie, estarás muerto. Porque los peces vivos andan es precisamente por debajo, luchando contra la corriente. Pregunto, ¿qué situación puedes estar viviendo hoy? ¿Qué puede estar ocurriendo en tu vida? ¿De qué manera tu fe puede estar siendo probada? Yo te invito, como decía el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, hablando acerca de los dos cimientos. Una casa que está construida sobre la roca. Puede venir viento, puede venir río, puede venir tempestades, que si está construida sobre la roca, permanece. Pero una casa construida sobre la arena, frente a la más mínima prueba, se derrumba. No tiene cimiento. Construye, querido hermano, tu casa sobre la roca. Porque no sé si ya pasaste o estás pasando, pero lo que sí te digo es que pasarás. Porque tu fe será aprobada. Tu fe será aprobada en las relaciones, tu fe será aprobada en la salud, tu fe será aprobada en la economía. Tu fe va a ser probada. Segunda reflexión. Los hornos de fuego, ese horno de fuego precalentado 7 veces, nos confrontan y nos ponen frente a una disyuntiva, frente a un cruce de caminos. Y entonces tenemos la disyuntiva de o actuamos por la fe confiando en el Señor, aun cuando decidamos asumir las consecuencias, como en el caso de ellos, o te vas por el camino fácil y decides hacer concesiones. Una concesión es un ceder tu posición. Una concesión es aceptar un acuerdo. Una concesión es renunciar a unos derechos. Una concesión es otorgar alguna licencia o algún derecho a alguien a una costa de lo tuyo. Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, que por fe andamos y no por vista. Eso quiere decir que
Siempre que nos enfrentemos a esta cruce de caminos, a esta disyuntiva, tenemos la opción. O nos mantenemos en nuestra fe o hacemos concesiones. Miren la sabiduría de Nabucodonosor. En el verso 15 dice que les dio otra oportunidad, ya de pronto en privado. Les dije, arreglen el chico, háganlo ahora. Y no ha pasado nada. Pero ellos permanecieron firmes y se mantuvieron en eso. Hermanos, todos en un momento histórico de nuestra vida vamos a ser confrontados. Y todos estaremos un día ante esta disyuntiva. El mundo nos va a decir, si no te inclinas, te quemas. Si no te inclinas, te van a perseguir. Si no te inclinas, no lo vas a lograr. Si no te inclinas, no vas a ser nadie. Si no te inclinas, nunca vas a tener los recursos necesarios. Pero Dios te dice, un versículo que me conmueve cada vez que lo leo, en Habacuc capítulo 2, verso 4, dice, pero el justo por la fe vivirá. Y tendrás entonces que decidir. Tendrás que saber cómo te sigues moviendo. Ahora, no sé cómo te sientes hoy. No sé si te sientes de pronto confrontado, si te has sentido si has sentido la presión de esa disyuntiva. Si de pronto te sientes desconocido, despreciado, si de pronto piensas que vas a ceder y que, bueno, ¿y qué tanto es adorar a esa estatua? Si esa es la situación, yo te digo, aférrate a tu fe. No traiciones tu fe. No claudiques. No renuncies. Deja que Dios obre en ti. No hagas concesiones. No hagas concesiones. Si nosotros claudicamos, renunciamos, concedemos, perdemos realmente lo que quisiéramos tener. Y la tercera reflexión es que los hornos de fuego, esos hornos con los que se enfrentó estos muchachos, los hornos de fuego ardiente, esos hornos de fuego abrasador, como dicen otras versiones, están en nuestra vida hoy. Es decir, nos enfrentamos cada día a hornos de fuego. ¿Qué será un horno de fuego? Pues todo aquello que te oprime, todo aquello que te trata de ahogar, todo aquello que trata de abrazarte con ese calor ardiente. Eso es un horno. Y es triste decirlo, pero siempre habrá alguien que buscará que nosotros hagamos concesiones. Ese alguien puede ser el gobierno, ese alguien puede ser nuestra propia familia, ese alguien puede ser nuestros hermanos, ese alguien puede ser nuestros padres, ese alguien puede ser nuestros jefes, pero siempre habrá alguien que te la quiere montar. Y siempre querrá que hagas concesiones. Es posible que sientas que tú estás en el horno ahora. Es posible que ya estés por alguna decisión que tomaste con firmeza. Es posible que sientas que estás en el horno, que estás sufriendo, que tus derechos han sido mancillados. Es posible que sientas que los enemigos se están venciendo. Pero aún yo te digo hoy en esta mañana, aun cuando la amenaza sea muy grande, otra vez, no claudiques.
Dios te puede levantar. Si te ubicas al lado del Señor, si en ese cruce de caminos tú optas por el camino de la fe, vas a ser un vencedor. Recuerda, nosotros estamos del lado del ganador. Estamos del lado del vencedor. Cuando el rey le preguntó a los muchachos, bueno, entonces, ¿qué es lo que deciden? Miren, les estoy dando de papayazo, de que se arrepientan y hagan las cosas bien. Y los muchachos de una dijeron, no, tú no nos has entendido. Nosotros preferimos el horno antes que adorar a tu Dios. Ahora, aterrizo, digamos, todo eso en una sola sala, en un solo espacio. Y me pregunto, ¿quién sería ese cuarto hombre que estaba ahí con ellos? ¿Quién creen ustedes que era ese cuarto hombre? Ese que vino desde la eternidad al tiempo y se metió en un horno con ellos. Yo creería que ese cuarto hombre la Biblia le da títulos. A veces le llama la raíz de David. Otras veces le llama el león de Judá. Otras veces le dice el lucero resplandeciente de la mañana. Algunas veces le dice la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Filipenses 2 dice que Él es el Señor, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Juan el Evangelista lo describe como la luz, como la puerta, como el pastor. Creo que ya saben quién es. Pero hermanos, siempre habrá un cuarto hombre que actuará a tu favor en medio de cualquier horno que se haya presentado en tu vida. Hermanos, el cuarto hombre es real, todavía es real. El cuarto hombre no se quedó en esta historia veterotestamentaria. El cuarto hombre está con nosotros. Tú puedes ser un vencedor, porque si el cuarto hombre entra al horno, él te protege y te saca fuera. El cuarto hombre está aquí para ungirte, para guardarte, para consolarte. Y es el Espíritu de Dios el que hace realidad ese cuarto hombre. Sofonías dice en el capítulo 3, en el verso 17, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él se alegrará y se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor. Ese es el Dios de quien te hablo en esta mañana. Y termina el texto que leímos diciendo que el rey engrandeció a los muchachos. El rey engrandeció a estos muchachos, reconociendo que no había otro Dios como ese Dios. Créeme, después de que has pasado la prueba, el Señor te va a engrandecer. Te va a dar gracia delante de otros. Romanos capítulo 9 dice en el verso 33, y este es un versículo que me llena y en un momento difícil de mi vida me alimentó. Dice, el que cree en Él no será avergonzado. ¿Cuántos creen en el Señor?
Amén. Ponte de pie y terminemos con un momentico de ministración. Cierra por un instante tus ojos. Medita por un momento en lo que hemos platicado. Recuerda, tal vez estás en algún horno de fuego. Tal vez necesitas que ese cuarto hombre se haga realidad en tu vida. Es momento de dejarte ministrar por el Espíritu de Dios. Allí en el silencio de tu corazón, medita en la palabra. Revisa los desafíos que tienes con respecto a ceder frente a los desafíos, frente a las exigencias del mundo, de doblegar, de entregar, de compartir cosas que afectan tu fe, que destruirían tu fe, que ofenderían al Señor, que pecarían contra el Dios bueno y misericordioso que tenemos. La palabra fue trazada y nos anima y nos exhorta a continuar confiando, creyendo que a pesar de los hornos que tenemos, habrá un cuarto hombre que nos acompañará. Señor, tu palabra dice en Sofonías 3:17 que el Señor está en medio de nosotros como poderoso gigante. Pídele al Señor si hoy estás viviendo situaciones difíciles, donde tienes que tomar decisiones o te mantienes o cedes, que Él te ayude a mantenerte fiel, a no dar concesiones que te alejen del Señor. Señor, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Tú eres, Espíritu Santo, nuestro consolador. Ven y ministra nuestros corazones. Ven y ministra nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a no ceder, Señor, a no compartir con el mundo nuestra fe, sino mantenernos firmes en tu palabra, en tus promesas. Que nuestras decisiones hablen de lo que hay en nuestro corazón respecto a ti. Que sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias porque tendremos la esperanza de que tú engrandecerás nuestras decisiones y nos hemos de mantener sin ceder, porque el que cree en Él no será avergonzado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Levanta un fuerte aplauso al Señor y que la gloria de Dios te cubra en esta semana. Aleluya. Levanta tu mano derecha conmigo y dile conmigo: Señor Jesús, hoy decido el camino de la fe. Espíritu Santo, ayúdame a no hacer concesión, sino a confiar en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.
El Señor les dé una semana de victoria, una semana plena, abundante, bendecida. Que la gracia del Señor los acompañe en esta semana. Que todo lo que emprendan, el Señor esté con ustedes. Que el cuarto hombre sea manifiesto en medio de lo que hace. No te vayas sin saludar a alguien, sin bendecir a alguna persona.